Bienvenidos a Bolsas y Futuros, aquí estamos una semana más hablando de bolsa. Y bueno, pues las bolsas siguen, la verdad, sin dar ninguna señal definitiva hacia un lugar o hacia otro. La verdad es que esta semana sí que daba la impresión de que todo por fin mejoraba y que bueno, y que ya nos íbamos a ir al alza al unísono, pero al final el viernes se complicaron las cosas y volvió a empeorar todo, sobre todo al cierre de las bolsas europeas. Es decir, que no solamente el viernes fue un mal día en el que bajó un poco todo, sino que al cerrar las bolsas europeas todavía las caídas profundizaron mucho más en las bolsas americanas. Esto, bueno, pues como parece ser que salió Estados Unidos diciendo que la guerra en Ucrania era inminente. Y bueno, al final pues no sabemos si este fin de semana va a pasar algo o no va a pasar nada y el lunes se va todo a caer a plomo o si se va a medio arreglar las cosas y vamos a volver a subir. La verdad es que es una incógnita. Lo que sí que podemos hacer es técnicamente ver cómo están las cosas. Bien, aquí lo que vemos es que el jueves el IBEX sacó la cabeza ya por encima de la resistencia y daba la impresión de que esto ya volvería a subir. Sin embargo, el viernes ya salimos con una caída bastante fuerte y aquí hubieron dudas y cerramos más o menos en el mismo nivel. Es verdad que el cómputo semanal es de una subida del 2,43%. Pero hay que cogerlo un poco con pinzas porque realmente seguimos dentro de este rango lateral que habíamos marcado ya en la zona de 8.875 hasta la zona de 9.400, un poco bajo. Bueno, aquí marcamos ya un mínimo de 8.912, ¿no? Entonces podemos hablar ya de la zona del 8.900, 8.400, ¿no? Como zona más o menos clave. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa la semana que viene. Ya digo que cualquier cosa puede pasar. Técnicamente y viendo esto no parece grave. Parece que aquí ha vuelto a intentar superar resistencia, no ha podido, baja a buscar un poco de fuerza y continúa subiendo, pero si al final pues lo que están augurando las bolsas americanas es una caída fuerte el lunes y seguimos cayendo y perdemos ya, por ejemplo, este mínimo de aquí en 8.509, pues ya esta pequeña sucesión de máximos y mínimos crecientes también la perdemos. O sea que está un poco mareado, estamos justo ahí en la zona de la media y el IBEX claro del todo no está. Vamos a ver el DAX porque el DAX también volvió a la zona de soporte, a la zona de 15.000. Vemos aquí cómo parecía que ya la cosa se ponía fea, pero hemos vuelto a remontar. Así que bueno, de momento dicen que hasta el rabo todo es toro y eso quiere decir que hasta que no perdamos los 15.000 definitivamente hay que seguir confiando en el DAX. Otra cosa es que con las caídas del viernes de los americanos salgamos otra vez cayendo fuerte y acabemos por perder los 15.000. Si eso ocurriera, pues seguramente habría que cerrar cualquier posición en el DAX y habría que pensar en caídas importantes. Bien, el caso del Eurostock, fijaros cómo este ya recoge la caída hasta las 8 de la tarde, con lo cual ya esta segunda vela ya es más fea y ya se acerca otra vez a la zona de soporte de los 4.000, de hecho está en 4.070. Perder la zona de los 4.000 sería peligroso, es decir que estamos en una situación de un cierto peligro, sobre todo en el DAX y en el Eurostock, y en el IBEX pues seguramente si eso ocurre pues se vería arrastrado. Bien, el Dow Jones, vamos a ver, el Dow Jones de momento es el que mejor lo está haciendo de las bolsas americanas, de hecho esta caída no parece tan grave porque se apoya otra vez en la media de 200, aunque hay una cosa que no me gusta y es que aquí hemos hecho un máximo, un mínimo, este máximo hemos superado el anterior y ahora hemos perdido el mínimo. Y eso normalmente es una señal de debilidad, de una especie de fallo alcista. Así que bueno, vamos a ver, ¿no? De momento va a depender mucho de cómo empiece esto el lunes. Bien, el caso del SP, aquí ya se nos complica un poco más el asunto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, mira, aquí tenía una resistencia muy clara en la zona de 4.600. Esta es la resistencia clara. Que además decíamos que la superación de este 4.600 hubiera sido una señal muy positiva, porque hubiera superado lo que es el 61,8% de toda la caída. Aquí cae un poco y esta vela que bueno, parece tener intención de superar estos niveles,
era bastante positiva. Luego vino un jueves muy feo y un viernes más feo todavía. Y bueno, pues por decirlo así, el rango lateral que estaba entre el 8.450 y 8.600 ha sido perdido a la baja. Y ahora esto podría continuar bajando. ¿Hasta dónde? Pues hasta la zona de aquí, ¿no? Hasta esta zona en los 4.224, que bueno, más bien parece como una zona de soporte más que un nivel claro, porque tenemos aquí los 4.275, los 4.225, más o menos esta zona es una zona clave. Si perdiéramos esta zona, la cosa pintaría muy, muy mal. Bien, y el Nasdaq es el que cuando cae con más fuerza, eso lo tenemos ya más que comprobado, y bueno, pues lo ha vuelto a hacer, ¿no? Ha vuelto a tener aquí una caída fea, y esto perfectamente puede ser una ruptura de la media, un intento de recuperarla y desde aquí volver a caer con fuerza. Si continúan las caídas y profundizan en el Nasdaq, el aspecto va a ser muy malo. Muy malo quiere decir que seguramente iremos a buscar un nivel de retroceso de Fibonacci de toda la gran subida que hemos tenido desde la caída de la pandemia. Es decir, que es muy probable que vayamos a buscar la zona de 12.925. Es muy factible que veamos precios del 50% de toda la subida en la zona de 11.742 y podría incluso prolongarse las caídas hasta el 61,8% de toda la subida, que nos llevaría a los 10.557. Estamos hablando en cualquier caso de caídas muy abultadas. Hay que pensar que hay muchos valores del Nasdaq que ya llevan caídas muy fuertes, ¿no? Incluso de las de toda la vida importantes del Nasdaq, ¿no? Las que mejor lo habían hecho, como Facebook, como Netflix, como PayPal y bueno, muchas más, ¿no? Que la verdad es que han tenido caídas muy violentas y bueno, pues esto está así. De momento esto viéndolo así, el que haya perdido la media, que haya vuelto a ella y vuelva a caer, desde luego no nos está dando muy buenas sensaciones alcistas. Claramente una vela negra, si es recuperada, al final es una señal alcista, por lo que ahora lo que tendríamos que ver es recuperar la zona de 14.680 y eso nos daría una señal positiva, pero todo lo que no sea recuperar esta vela negra, pues hay que ir con muchísimo cuidado en el Nasdaq. Bien, pues así están las cosas, así está el panorama, que no está nada claro. Vamos a ver los valores que mejor y peor lo han hecho esta semana. De hecho, bueno, para haceros una idea, el Nasdaq acaba la semana bajando un 2,18%, el S&P un 1,82%, el Dow Jones un 1%, y aquí en Europa el IBEX ha ganado un 2,43%, el DAX ha ganado un 1,92% y el Eurostock ha ganado un 1,68%. Es decir que los americanos, de nuevo, mucho peor que nosotros y sobre todo al cierre, que deberíamos recogerlo nosotros en la apertura del lunes, y eso es lo problemático. Bueno, vamos a ver los valores que mejor lo han hecho esta semana. Sigue la banca y el turismo pues con mucha fortaleza, ¿eh? Fijaros, Sabadell, que la semana pasada ya fue el que más subía, y esta es la segunda semana que más sube también, el valor que más sube, un 12,77%. Bueno, una barbaridad, la verdad es que desde estos mínimos ha subido un 50%, ¿eh? Esto es una subida muy fuerte. ¿Qué es lo normal? Pues que en algún momento venga una corrección, un movimiento lateral o un movimiento de consolidación. Pero claro, aquí decir, la semana pasada cerró aquí, decir, no, compro ya porque tiene buena pinta, pues desde aquí nos podríamos haber comido una corrección. Ahora sube otro 12% más, pues si no hemos comprado aquí, comprar aquí todavía menos, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es esperar a que el precio pues más o menos corrija. Si vemos aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, hay una teoría que dice que entre 10 y 12 velas blancas siempre viene una corrección, así que es muy probable que Sabadell esté cerca de esa corrección. ¿Comprar en la corrección o no? Pues probablemente sí, sea un buen momento. ¿Hasta dónde va a corregir? Pues no lo sabemos. Podría corregir el 50% de toda la subida, que le llevaría pues ni más ni menos que a la zona de 0,778, ¿no?
pues a lo mejor ahí entre esa zona y el 0,74, pues ahí sería una buena zona de compra, que duda cabe. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? De momento correr detrás de los precios no suele ser muy buena idea. Bueno, el turismo. La verdad es que lo está empezando a hacer muy bien. Yo el martes, justo este día, cuando empezó a subir, de hecho, cuando empezaba a subir este mismo día, yo colgué un vídeo sobre las empresas turísticas y decía que me había gustado mucho el comportamiento de los valores turísticos en la bolsa americana y que los datos que me estaban llegando eran de que este verano podríamos tener un turismo muy bueno, ¿no? Y eso lo podrían empezar a reflejar los gráficos. Y bueno, pues ha sido así. De hecho, en mi cartera yo he entrado en varios valores turísticos y bueno, están con unos resultados muy positivos todos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Eso es lo que hago yo en mi cartera. No solamente es que yo veo técnicamente lo que está bien, sino que intento buscar también pues aquellos sectores que tienen esa capacidad de revalorización. Y a día de hoy uno de ellos es el turismo. Entonces lo que hago es que cuando me da señales positivas, pues entro. En IAG no había entrado todavía porque no había roto esta tendencia bajista. Ahora ya la ha roto. Bueno, está en ello, ¿no? Está ahí luchando por romperla. Digo que ya ha roto porque la rompió aquí está como que se ha apoyado en ella y está ahora ahí dudando. Si el lunes continúa cayendo, pues tendremos que esperar un poco hasta confirmar esa ruptura, pero ya está dando buenas sensaciones. Ha superado la resistencia por encima de la media 200, que sería este nivel de aquí, en los... A ver, aquí lo tenemos, en los 2,02, y esa parece una buena señal. Así que bueno, IAG dentro de poco puede entrar también en mi cartera. En el caso de Meliá, pues sí, Meliá sí que lo compramos. Meliá lo compramos aquí, justo aquí, cuando después de esta vela blanca pues ya me dio un stop cercano. Compramos aquí y bueno, esta sí que ha roto claramente la tendencia bajista, ¿lo veis? Esto sí que es una ruptura clara. Y este sí que es uno de estos valores que no hay que vender así como así. O sea que hay que estar tranquilo con él y bueno, pues ir poniéndole stops también, cada vez un poco más arriba, pero sobre todo si se mantiene esta media verde de 10 días, pues dejarla a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Esa es un poco la idea. Ya sabéis que en mi cartera yo lo que hago es que los valores que entro bien, pues le pongo un stop más o menos cerca y a partir de ahí le voy subiendo el stop. Y los que entro y por lo que sea empiezo a hacerlo mal, pues me salgo en stop pronto y a otra cosa. Ya sabéis que si quisierais seguir mi cartera, no solamente día a día como la publico en la página, sino pues cada día que os hiciera un comentario de todos los valores que tengo, de cómo está el aspecto en general, de por qué compro este valor y en qué me baso, pues lo podéis hacer a través del servicio que tengo de mensajes que os envío al móvil. Esto pues tiene un coste muy asequible y solamente tenéis que enviarme un mensaje desde la página de Bolsas y Futuros, allí donde pone contacto. Y nada, yo os llamo, hablaríamos y os cuento un poco cómo funciona, os enviaré un ejemplo y a partir de ahí ya decidís si queréis empezar a hacer las cosas pues con sentido y con los stops o si queréis seguir como estáis. Bien, muy buen aspecto de Meliá, la verdad es que si no hubiera aparecido hoy Meliá porque es de los que más sube en la semana, lo hubiera puesto yo como valor destacado. Bueno, Santander, otro banco que aparece entre los que más suben en la semana, en concreto ha subido un 6,99%, casi un 7%, Meliá ha sido un 8,5%, Sabadell un 12,70% y IAG un 12,6%. Bueno, pues Santander se había quedado un poco rezagado con respecto a los otros bancos y ahora pues ha decidido subir. Fijaros cómo aquí supera la tendencia bajista, sigue subiendo, se enfrenta a la resistencia en la zona de 3,46 y acaba por superarla también.
Pues bueno, pues nada que decir, valores alcistas. Es verdad que yo los bancos no los he aprovechado tanto porque la verdad es que esta subida sí que nos pilló un poco pues eso, por sorpresa. Luego aquí en esta caída también fue más violenta de lo que yo esperaba y la subida pues a mí me hizo dudar, ¿no? Entonces ya se ha escapado un poco y bueno, la verdad es que aquí si consolidara bien pues seguramente se podían tomar posiciones, ¿no? Pero ahora quizá hay que estar un poco tranquilos en la banca, si se tiene en cartera mantener, pero si no, a ver si entramos y justo entramos nosotros y corrige. Bueno, el siguiente valor que más ha subido en la semana es otro valor turístico, AENA. Estamos entre el turismo y la banca. Bueno, lo de AENA también es importante, porque fijaros que aquí tenía una resistencia muy clara, más bien una zona de resistencia, entre los 150 y 152 aproximadamente, y ahora hemos saltado por encima y llevamos ya 2 cierres por encima de ese nivel. Eso es bastante importante, porque vemos que tenemos ya ruptura en Meliá y ruptura en AENA, es decir, señales claramente alcistas. Es verdad que el turismo se ha comportado muy bien esta semana a pesar de los vaivenes de la bolsa. Y llevamos viendo cómo el sector bancario también lo ha hecho así en las últimas semanas, ¿no? Que aunque la bolsa estaba rara, pues ellos no han hecho más que subir. Me da la impresión de que esta puede ser la tónica del turismo en los próximos días, próximas semanas, ¿eh? Que pase lo que pase con las bolsas, que ellas sigan con subidas, ¿eh? Así que bueno, AENA muy buena pinta. Yo AENA la tengo en cartera, Meliá la tengo en cartera. De hecho AENA la tengo en cartera también desde este día, también. O sea, compramos por aquí y cuando rompió estos niveles y bueno, fijaros la subida que lleva también. Así que bueno, buen aspecto en el turismo. ¿Qué pasa ahora con los valores que bajan? Bueno, pues que también tenemos, ¿no? Tenemos los 5 valores que mejor lo han hecho y ahora vamos a ver los que peor lo han hecho. El que peor lo ha hecho de todos es Naturgy. Naturgy lo ha hecho fatal porque salió una noticia este viernes, no, salió el jueves realmente, de que va bueno, pues va a partir la empresa en 2 y cada una va a funcionar por separado. Y bueno, el viernes no le sentó mal, el jueves no le sentó mal del todo, pero el viernes le sentó fatal, perdió un 12% y en la semana acaba perdiendo un 10%. Técnicamente, lo único que ha pasado es que se había pasado de subir y aquí ha corregido. Es decir, que ahora entre la zona de 24,88, que fue este pico, y los máximos anteriores que tenía históricos en 23,42, en teoría en esta zona se podría parar y desde ahí podría volver a subir. Es verdad que cuando ves una vela negra así, pues lo último que quieres hacer es comprar. O sea, hay que esperar, hay que ver cómo evoluciona y sobre todo, pues eso, en esta zona de aquí, si desde ahí vemos que entra dinero y empieza a girarse y lo hace bien, podría ser una ocasión de compra. Bueno, Gamesa. Gamesa es un valor claramente bajista y no debería sorprendernos el que esté en la lista de los más bajistas de la semana. Esta semana pierde un 5,7% y bueno, aquí tuvo un rebote que además parecía interesante porque aumentaba el volumen, lo estuvimos diciendo, y ahora ha vuelto a caer. Es verdad que este volumen que nos podía haber pues sugerido alguna compra con mucho miedo no acabaría de anularse si no perdiera estos mínimos que no ha perdido todavía, ¿no? Los mínimos que marco aquí en los 15,60, ¿no? Pero bueno, lo que sí que está claro es que esto es un valor bajista con máximos y mínimos decrecientes y que la media 200 tiene pendiente negativa. Por lo que de momento estamos mucho más tranquilos fuera de valores bajistas y ya en algún momento cuando se pongan alcistas pues ya hablaremos. Bien, Almirall, otro valor bajista que ahora ha dado una señal negativa y es que después de intentar aquí pues tener una reacción ha perdido esta pequeña tendencia alcista que tenía y desde aquí pues continúa las bajadas y es otro de los valores que más baja en la semana, en concreto un 5,2%.
Así que bueno, de momento no tiene buen aspecto, no invita a comprar y hasta que no se ponga por encima de la media de 200, lo mejor es permanecer fuera de los valores bajistas porque ya sabemos cómo se las gastan. Bien, ahora entramos en los valores que... No, perdón, entramos ahora en Endesa. No, Solaria. Solaria es el siguiente valor que también lo ha hecho mal. Fijaros en Solaria porque aquí dudó, ¿eh? Aquí la verdad es que aquí me engañó a mí y a mucha gente, supongo, porque rompía ya esta zona por encima de la media de 200 y aquí ya parecía que iba a cambiar algo en Solaria. Sin embargo, llegó a la resistencia en la zona de 18, un nivel que le había costado aquí y aquí no había podido, y a partir de ahí vino una caída violenta, otra segunda caída violenta, y luego pues perdió también la zona de soporte en la zona de 15,50. Y aquí cuando la perdió definitivamente, intentó recuperarla, no pudo, han continuado las caídas. Pues bien, pues al final la conclusión que llegamos en esto es que este es un sector que en teoría debería acabar por hacerlo bien en algún momento, pero que el mercado todavía no nos ha dado la señal definitiva de que empieza a hacerlo bien. Es un poco como el turismo, ¿no? Que antes de dar una señal positiva del todo nos ha estado mareando muchísimo. Pues un poco las energías renovables yo creo que están haciendo lo mismo, que siguen mareando, no sabemos hasta cuánto tiempo marearán y algún día volverán a dar señales positivas y a tener subidas importantes. Pero a día de hoy parece que todavía no es ese día. Entonces comprar solamente para ver si lo acertamos nos puede pasar como con Gamesa, que podemos haber comprado en cualquier punto de aquí y cada vez está más abajo. Así que bueno, pues eso es lo que vemos en Solaria. Luego Endesa es el otro valor de los que más ha bajado esta semana y también tengo que decir que tanto Endesa como Iberdrola pintaban bien y han vuelto a decepcionar a los inversores y a los que seguíamos pues la buena pinta que tenía por análisis técnico. Es verdad que Iberdrola lo hacía mejor y que Endesa no llegó a dar señales contundentes alcistas, pero ahora lo que sí que es cierto es que ha roto esta tendencia alcista que tenía, que era una especie de canal alcista. ¿Veis? Si ponemos aquí esto aquí, ¿veis cómo es una especie de canal? Este canal alcista lo ha roto a la baja y esto es una mala señal, por debajo de la media 200 y seguramente lo normal es que continúe cayendo. Bueno, pues hemos visto los valores que mejor lo han hecho, hemos visto también los valores que peor lo han hecho y ahora vamos a ver los 5 valores que yo he seleccionado como interesantes. Bien, el primero de ellos es Amadeus. ¿Por qué me parece interesante Amadeus? Pues sobre todo porque es una de las turísticas que todavía no ha roto, pero que ya está dando señales positivas. Me explico. Aquí lo que tenemos es una incipiente tendencia alcista y aquí tenemos esta tendencia bajista que ya han roto tanto IAG, aunque está dudando ahora, como Meliá claramente, y AENA ha roto ya la franja de resistencia. Entonces lo normal es que Amadeus acabe por romper también. Entonces aquí en las correcciones se puede tomar posiciones. De hecho os tengo que decir que yo tomé una posición en Amadeus el viernes, porque era la turística que no tenía y la veo interesante. Entonces todo esto da la impresión de que es una consolidación por encima de la media 200 y que desde aquí debería continuar subiendo. Si perdiera estos mínimos, la zona de 58,82 cambiaría bastante el aspecto y volvería a empeorar, pero parece que puede volver a hacerlo bien. Así que Amadeus es una de las que yo tengo en seguimiento. Otra que tengo en seguimiento, bueno, pues os voy a hablar de Arcelor y de Acerinox, que ambas están en el sector del acero. Bien, sabéis que tenemos a día de hoy un problema a nivel mundial con la inflación. Es decir, que están subiendo los precios de todo y mucho. Sobre todo, están subiendo mucho los precios de las materias primas. Entonces, cuando esto pasa, muchas veces hay que ver
alguna empresa que se vea beneficiada precisamente por el aumento del precio de las materias primas. Y aquí nos encontramos con el precio del acero. Y hay dos empresas en España muy ligadas al precio del acero que además están sacando resultados récord, como hizo esta semana Arcelor. Bien, Arcelor sacó resultados el jueves, le sentaron primero mal, luego bien y el viernes mal. Con lo que de momento estamos en una situación en la que no sabemos qué es lo que va a pasar. Técnicamente hay que tener claro que aquí llegó a la media de 200 y desde ahí ha tenido un primer impulso. ¿Qué ocurre? Que aquí está justo en la zona de la media de 10 y si perdiera estos mínimos, que es los mínimos que marcó después de sacar resultados, que hubo una caída más o menos fuerte a la zona de 27,73, si perdiera estos mínimos empeoraría el aspecto de muy corto plazo. Realmente el aspecto de verdad empeoraría perdiendo este nivel, ¿no? La zona de 25,36. Pero pensar que estamos en una zona muy alta, aquí teníamos en la zona de 30 una resistencia muy importante que aquí supuso una resistencia infranqueable, aquí intentó y no pudo, aquí lo intentó y no pudo, aquí lo intentó y aquí sí que parecía que lo iba a poder y al final volvió para abajo. Y ahora, pues bueno, si volviera a recuperar la zona de 30 sería una gran señal, pero si perdiera la zona de 25-30 sería una mala señal. Lo que pasa es que es un valor que tiene unos resultados los mejores de su historia y eso también es muy importante. Así que hay que pensar que podría volver a hacerlo bien. Así que si técnicamente nos da señales, es un valor sin duda a seguir. Le pasa un poco lo mismo a Acerinox, ¿no? Acerinox también está sacando, sus resultados son muy buenos. De hecho, Acerinox todavía está más en zona de máximos históricos, porque Arcelor todavía no está en máximos históricos. Y aquí, pues bueno, vimos que tuvo un pico ahí en el 2015 en la zona de 12.35 y aquí lo superó. Pero fue un poco un fallo alcista. Así que la primera no pudo, se vino abajo otra vez a buscar la media y ahora hay que ver si lo intenta otra vez, superar la zona de 12.35 o si continúa cayendo y pierde este nivel. Si perdiera este nivel, pues cambiaría el aspecto y volvería a empeorar, la zona de 10,89. Pero bueno, sin duda son dos valores que hay que seguir, porque si empezaran a hacerlo bien, podrían hacerlo ambas muy bien, porque el precio del acero está disparado y eso hace que sus beneficios sean muy buenos. Bien, luego vamos a ver dos valores más pequeños. El primero de ellos es un valor que salió del IBEX hace poco, ENCE, que lo estaba haciendo bastante mal, de hecho tuvo caídas muy fuertes, y ahora, tras un proceso aquí de dudas, pues ha empezado a subir con muchísimo volumen. Y no solamente eso, sino que ha superado la media de 200. Aquí es muy importante que ha superado la sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Es decir, aquí marcó un mínimo, aquí un máximo, aquí este mínimo pierde por muy poco el mínimo anterior, prácticamente es un doble suelo, y a partir de aquí supera este nivel. Bien, en pura teoría, la superación de este nivel, que coincide con la superación de la media de 200, es una señal muy positiva. Y aquí, independientemente de que tenga alguna pequeña corrección, que debería tenerla, estamos ante un posible cambio de tendencia en este valor y que vuelva a tener subidas otra vez importantes. Así que bueno, ENCE es un valor que no teníamos en nuestro radar, que no lo seguíamos, que a partir de ahora quizás deberíamos empezar a seguir, porque ha dado una señal muy positiva por fin. Y luego vamos a ver un valor que no se habla mucho de él, que es Talgo, que bueno, también tiene que ver con el turismo, de alguna manera, y que la verdad es que sigue, fijaros, aferrándose aquí a la media de 200, no acaba de perderla en ningún momento, y en algún momento cuando está en la media acaba por saltar al alza. Aquí cuando está en la media acaba por saltar, aquí acaba por saltar, y aquí estamos otra vez, ¿no? Entonces, bueno, da la impresión de que poco a poco tenemos aquí una especie de tendencia alcista que debería mantener. Y que a menos que pierda este nivel, pues podría
volver a ser una buena operación, una buena opción de compra. La semana pasada hablamos de un valor pequeño también, Tubacex, y esta se ha disparado. A ver si esta también nos pasa lo mismo con Talgo. Bueno, pues esta ha sido un poco el resumen de esta semana. Así están las cosas. Ya os digo, jarro de agua fría al cierre de los mercados europeos, que el lunes a primera hora veremos cómo salimos, porque si por una de aquellas el lunes ya los futuros americanos, además de toda la bajada, salieran con bajadas adicionales, el gap bajista podría ser bastante importante. Así que, bueno, así están las cosas y vamos a ver cómo evoluciona la semana que viene.